cerrar este curso, el octavo, y estoy segura que no será el último. De hecho, ayer le pedí encarecidamente que no utilice más esa palabra, que da mala suerte en español, es mejor siempre hablar del penúltimo, y además porque sé que no va a ser el último. Como verás, todas y todos estamos de acuerdo. Me honra aún más, si cabe, estar pronunciando esta conferencia, esta palestra, en un curso homenaje al increíble, imposible de denominar, no hay adjetivos que alcancen para hablar del profesor Antonio Augusto Cansado Trindade, al cual está obviamente dedicado este curso y obviamente también estas palabras que yo voy a pronunciar en su memoria y sobre una temática en la cual el profesor Antonio Augusto Cansado Trindade también fue un visionario, también fue un adelantado a su época, también fue capaz de ver cómo los derechos humanos, como parte inherente a la dignidad de todos los seres humanos, no podían ser separados artificialmente, como de hecho lo han sido, ¿verdad?, en la historia del derecho internacional contemporáneo, sobre todo a partir de que la denominada Guerra Fría dividiera, como digo, artificialmente los derechos humanos en esas dos grandes categorías de derechos civiles, políticos, derechos económicos, sociales, culturales y también, andando el tiempo, ambientales. Es en esa inspiración que el profesor Antonio Cansado Trindade nos iluminó también, desde que él, sobre todo, que yo recuerde, a partir de la participación en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de 1993, dijo cada vez con más énfasis que, como se afirmó en Viena también, los derechos humanos son universales, son indivisibles, son interdependientes, están relacionados entre sí. Y esto realmente también formó parte del legado y forma parte del legado que el profesor, el queridísimo Antonio Augusto Cansado Trindade nos deja para seguir trabajando, para seguir enseñando, para seguir accionando por los derechos humanos. Porque él, como gran también constructor del humanismo latinoamericano, el derecho internacional de los derechos humanos, nos enseñó como nadie hasta qué punto los derechos humanos van ligados a la dignidad de las personas y van ligados al proyecto de vida digna que todas las personas tenemos por el hecho de nacer personas. De esa forma, quiero empezar rindiendo el más profundo homenaje, con todo el cariño, con todas las saudades que el profesor Antonio nos provoca, ¿verdad? Y voy a dejar por acá de referirme a él, porque realmente no puedo todavía creer que no esté en este plano, y sé que sí nos acompañará siempre desde todo lo que él ha construido para los derechos humanos, para la dignidad humana. Así que allá donde estés, queridísimo Antonio, muchas gracias, muy obrigada, y sigue por favor iluminándonos el camino, a todas, a todos, y muy especialmente a quienes han formado parte de esta aventura maravillosa por los derechos humanos, que es el curso interdisciplinar brasileño de derechos humanos. Y ahora sí, quisiera compartir con ustedes, y les pido disculpas que la presentación está en español, pero todo espero que ayude a que también aprendan cada vez más portuñol
Quisiera compartir con ustedes esta palestra en torno a algunos objetivos que me interesaría traer a su consideración en un curso que ha tenido por centro de las reflexiones la cuestión de la marginación de las personas, ¿verdad? La cuestión de la exclusión de las personas y, en definitiva, la cuestión de la discriminación. Porque cuando hablamos de vulnerabilidad, cuando hablamos de marginalización, cuando hablamos de exclusión, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de discriminación. Es en ese sentido que quisiera compartir con ustedes esta tarde la identificación de los principales instrumentos internacionales y sobre todo interamericanos que reconocen los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. También quisiera compartir con ustedes los principales mecanismos y pilares de funcionamiento de la Relatoría Especial que tengo a cargo, que está cumpliendo el 28 de agosto en concreto 5 años. 5 años que han sido ciertamente muy intensos, porque es la primera relatoría especial que se crea en el sistema interamericano para defender, para promover esta agenda de derechos, que es una agenda de derechos inmensa y que además se ha visto especialmente interpelada por la situación de la pandemia, por la situación de la emergencia climática y que ha puesto, y que ha puesto en el medio también de la agenda de derechos humanos a nivel nacional, a nivel regional, a nivel internacional, precisamente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Como si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si me permiten esta reflexión, hubiera tenido la premonición, ¿verdad? Porque justo unos años antes de declararse la pandemia, decidió crear una oficina, un escritorio especialmente pensado para fortalecer los trabajos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en estos derechos que históricamente, como decía al principio, han estado de alguna forma discriminados en relación con los derechos civiles y políticos. De hecho, ustedes seguramente en sus estudios sobre derechos humanos, habrán oído hablar, habrán escuchado hablar sobre los derechos de segunda generación, ¿verdad? Pues yo no concordo para nada con esa teoría, que pudo haber tenido alguna virtud pedagógica, pero en realidad le hacen un flaco favor al concepto de indivisibilidad, interdependencia, interrelación de todos los derechos humanos. Es por eso que no me gusta nada aplicar esa teoría de las gerações de derechos. Prefiero que hablemos de la evolución histórica de los derechos humanos, que perteneciendo a la esfera de nuestra dignidad humana, son ciertamente una esfera circular, una esfera que integra todos los derechos. Por eso no podemos pensar que hay unos derechos más importantes que otros. ¿Qué prefieres? ¿Tener derecho a la salud, derecho a salud o derecho a justicia? ¿Cuál es más importante? ¿Cuál es más importante? De eso hablamos cuando hablamos de indivisibilidad. Esta relatoría, como les digo, pues ha sido creada para promover esta agenda de derechos. Por eso también quiero que avancemos en esta óptica del curso en comprender los DESCA desde un enfoque diferenciado y de interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos, y también reconocer estándares interamericanos en materia de igualdad y no discriminación, porque lo que está en juego en ese título del curso es precisamente el principio de igualdad y de no discriminación, que es un principio que, como veremos según la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un principio de jus cogens internacional, y
¿Qué significa que sea un principio de jus cogens internacional? Que es derecho imperativo, necesario, oponible a todos los estados porque forma parte de la conciencia jurídica universal. Yo creo que ustedes ya a estas alturas del curso están muy claras, muy claros en lo que es la OEA, en lo que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por lo cual puedo pasar. También, y ustedes han tenido la experiencia, ¿verdad?, de un juego de rol con un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así que estoy segura de que conocen muy bien el marco jurídico interamericano a estas alturas y también los instrumentos que protegen derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, como el Protocolo de San Salvador. ¿Te han aplicado no caso el Protocolo de San Salvador? ¿Sí? Ótimo, ¿qué direito? ¿Cuál? El Protocolo de San Salvador es sobre direitos económicos, sociales, culturais, ambientais. Tem algum direito envolvido? Família, criança. Medio ambiente? Saúde? Não? A saúde foi debatido. Alimentação, água. Alimentação, água, então tem aplicado. Vou passar para esta. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también la conoce muy bien, entonces no voy a detenerme en explicarles algunas nociones básicas sobre la Comisión y la Corte. Voy a pasar directamente a la Redesca, porque esta es una oportunidad extraordinaria para presentarles este escritorio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la segunda relatoría especial que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha creado en toda su historia y que obedece a la necesidad que la Comisión identifica de fortalecer su trabajo en todos los mecanismos de la Comisión: monitoreo, sistema de peticiones y casos, medidas cautelares, promoción y asistencia técnica, en cuanto a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La comisión a lo largo de su historia ha sido muy consciente de que vivimos en el continente más desigual del planeta. América, las Américas son un continente, el hemisferio más desigual del planeta. Eso ha estado muy presente en el trabajo de la Comisión. Sin embargo, hasta 2017, cuando se crea la Relatoría Especial, no se ha empezado a generar una agenda de trabajo constante sobre esta categoría de derechos, incluyendo los derechos ambientales. De hecho, estoy llegando ahora acá a Fortaleza de una audiencia en la que representaba a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se ha celebrado en Brasilia, donde la Corte está sesionando, para defender la postura de la Comisión en un caso sobre derechos de pueblos indígenas en isolamiento voluntario. Lo hablo en portugués para que sea más claro, ¿verdad? Y en este caso, por primera vez, la Comisión ha llevado a la Corte un caso en el cual la Corte tendrá la oportunidad de manifestarse en cuanto a los derechos específicos, incluyendo el derecho al medio ambiente de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Un tema que es también muy importante, ¿verdad?, para Brasil, que es el país con más pueblos indígenas en aislamiento voluntario del mundo. Lo que hacemos en Redesca es trabajar, como les digo, en todos los mecanismos que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Somos la oficina, el escritorio autónomo de la Comisión, que trabajamos junto con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión en la ciudad de Washington, desde la ciudad de Washington, en realidad para todas las Américas, porque es un mandato hemisférico, como es hemisférico el mandato de la Comisión, que tiene competencias desde Argentina hasta Canadá, Alaska, todo el Caribe. En concreto, damos seguimiento a la situación de los DESCA
de manera cotidiana en los 35 estados que hacen parte de la OEA. Imaginen el volumen de trabajo, ¿verdad? Y de complejidad de esta agenda, además también tan extensa. Ahora vamos a ver hasta qué punto. Y como les digo, hacemos un trabajo de asesoramiento constante y también de desarrollo de estándares, desenvolvimiento de estándares interamericanos en torno a los DESCA, de tal forma que buscamos contribuir a la interamericanización de los DESCA, que han sido un tema abordado por el sistema interamericano hasta muy recientemente de una forma indirecta, por vía de los derechos civiles y políticos, por vía del principio de igualdad y no discriminación. Pero hace poco, relativamente, en el 2017, justo cuando nace la red DESCA, que por ejemplo el sistema interamericano viene justiciabilizando directamente los DESCA. Después hablaré un poquito de eso. También estamos asesorando a la Comisión en el sistema de casos y peticiones. Por ejemplo, este caso que recién les digo, vengo de trabajar con la Comisión en Brasilia, en la audiencia ante la Corte, innumerables casos sobre derecho a la salud, sobre derechos laborales, que después incluso han llegado a la Corte, el tema de empresas y derechos humanos, que también venimos trabajando muy fuertemente en el sistema de casos de la Comisión. Además, la Relatoría Especial forma parte del grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador. Después les hablaré más de este grupo de trabajo, porque además desde octubre del año pasado, pues también me han dado la confianza de presidir ese grupo de trabajo que cumple un rol muy importante para los DESCA y que me interesa por eso también que ustedes tengan en su radar. Y acá nuestra agenda estratégica, la que estamos ahora mismo implementando, a punto de terminar de implementar. Y para esta segunda agenda estratégica, que coincide con el segundo mandato de mi desempeño, decidimos tomar como lema este que escuchamos tanto en las calles de América Latina durante los estallidos sociales, que seguro ustedes también han seguido muy de cerca desde Brasil, ¿verdad? Lo escuchamos en México, lo escuchamos en Chile, lo escuchamos en Ecuador. El clamor de la ciudadanía por la dignidad, porque la dignidad, hasta que la dignidad se haga costumbre. ¿Cómo se diría en portugués? Até que a dignidade se torne costume. Até que a dignidade se torne costume. Qué lindo suena en portugués también, ¿verdad? Porque ese es el... Até que a dignidade se torne costume. Ese es también el centro, ¿verdad?, de cualquier agenda de derechos humanos. Y cómo no, viene siendo el centro de la agenda de Redesca desde que nació. Acá van a ver muy poco, pero sí quería representar la complejidad del mandato, ¿no? Porque no somos una relatoría, un escritorio que trabaje solo para algún DESCA, para la alimentación, para salud, para medio ambiente, para moradia, para derechos trabalhistas, ¿no? Trabajamos para todos esos, juntos. Entonces, lo que hemos tenido que hacer a lo largo de estos 5 años es desarrollar una mirada de indivisibilidad de los derechos. Así como aplicamos la mirada de género o de interseccionalidad, nos aplicamos también la mirada de indivisibilidad, de ver en cada situación, en cada caso que nos llega, cuáles son los derechos involucrados, cuáles son los derechos envolvidos. Y esta me parece que es una de las enseñanzas en el caminar de la Redesca estos 5 años que yo puedo transmitirles con más convicción, ¿verdad? Porque creo que cualquier persona que defienda derechos humanos, o que trabaje en derechos humanos, o que investigue, pesquise
los derechos humanos tiene que tener en cuenta esta mirada de indivisibilidad y tiene que tratar de romper esa barrera de las denominadas generaciones de derechos, ¿verdad? Mucho más hoy en día, con esa pandemia, con esa emergencia climática que estamos viviendo. Y venimos trabajando sobre todos estos derechos, sobre todos estos temas que después les voy a comentar más profundamente, con unos enfoques también estratégicos, con un enfoque de progresividad y no regresividad. Por ejemplo, tenemos observado con preocupación la regresividad que en Brasil mismo se viene produciendo de un tiempo a esta parte, ¿verdad? Con reformas incluso de carácter de política fiscal, como el teto, ¿verdad? El teto de gastos, que afecta a precisamente la posibilidad de las personas de disfrutar de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Venimos trabajando desde una mirada de interseccionalidad, que es también lo que está en el fondo detrás de ese título de este curso, para mirar con profundidad a los derechos humanos y a su defensa. Tenemos que aplicar una mirada de indivisibilidad y tenemos que aplicar una mirada de interseccionalidad. ¿Te han falado en este curso de interseccionalidad? Sí. ¿Te han falado? Ótimo. Então, não tenho muito mais para acrescentar, mas al final de minha fala vou señalar para vocês un estándar interamericano, donde por primera vez la Corte Interamericana habló de ese concepto de interseccionalidad. ¿Alguien sabe dónde fue? ¿Les suena? Caso González Yuy, Ecuador. Bueno, después se lo voy a volver a mencionar. También trabajamos desde una perspectiva de igualdad de género, porque si hablamos de personas en situación de vulnerabilidad, de marginalización, de exclusión, no podemos evitar mirar hacia las mujeres, ¿verdad? A esa mitad de la humanidad, biológicamente hablando, que a lo largo de la historia de la humanidad ha estado más vulnerable, ha estado en mayor situación de vulnerabilidad, de marginalización, de exclusión. Venimos trabajando desde una perspectiva también intercultural. Tenemos en el mandato una convicción muy grande de que necesitamos trabajar con fuerza en este continente, en este hemisferio tan rico, tan diverso, por los derechos humanos de las personas que son discriminadas en razón de su raza, en razón de su etnia, en razón de su pertenencia a grupos, entre comillas, minoritarios. Y por eso desde el mandato trabajamos también con otros mandatos de la Comisión, como la Relatoría de los Pueblos Indígenas, como la Relatoría de las Personas Afrodescendentes. Y en Brasil venimos teniendo una preocupación especial por los derechos de los pueblos indígenas de Brasil, por los derechos de las personas afrodescendientes de Brasil o y las personas quilombolas. Venimos también trabajando desde una visión de interdisciplinariedad, porque no podemos más pensar en los derechos humanos como una realidad o una entidad jurídica. Necesitamos de todas las disciplinas para entender a los derechos humanos y para defender a los derechos humanos. ¿Cómo vamos a defender bien los derechos humanos da saúde si no contemplamos, ¿verdad?, a quienes más saben del derecho a salud? Profesionales de la medicina, científicos, lo mismo cabe decir del cambio climático, de cualquiera de los derechos que tenemos confiados por la Comisión. En definitiva, venimos trabajando por los DESCA, que son derechos humanos asociados a las condiciones sociales, económicas y ambientales que necesitamos para una vida digna y por ello que se vinculan a la satisfacción de las necesidades más básicas de todas y todos nosotros, ¿verdad? Los DESCA están vinculados a nuestra existencia cotidiana, a tomar agua potable, a respirar oxígeno puro, a tener una alimentación
adecuada, a tener un techo donde vivir. Por eso que estos derechos son realmente existenciales y merecen mucha más atención en las políticas nacionales, internacionales y sin duda en la agenda de derechos humanos. De hecho, también, querido profesor César, junto con el saudoso profesor Antonio, decidieron dedicar el 7º curso a los derechos económicos, sociales y culturales y el 6º a los derechos ambientales, porque ciertamente estos son los derechos: educação, saúde, direitos trabalhistas e sindicais, medio ambiente saudável, seguridad social, direito al agua, saneamiento, ¿cómo se dice? Igual. Sempre que eu duvido da mesma coisa. Português e espanhol. Direito à moradia, benefícios da cultura, direito ao cuidado. Nós começamos também a falar muito neste novo mandato da comissão do direito ao cuidado. O direito que não é somente a saúde, mas quando tu naces, desde que naces hasta que te vas de este plano, necesitas cuidado y seguramente vas a cuidar a otras personas. Y eso, que es una necesidad que también la pandemia nos ha puesto muy de manifiesto, en los hombros de quien ha estado, en las costas de quien ha estado históricamente, sobre todo, las mujeres, ¿no? Sin reconocimiento, no solamente económico, ni siquiera social. Y eso también es mirar con perspectiva de género y de no discriminación a esta agenda de derechos. En definitiva, el derecho a un nivel de vida adecuado para una vida digna, que nos ha llevado también a trabajar muy fuerte el tema de empresas y derechos humanos, sobre todo mirar a la pobreza como un asunto de derechos humanos, porque hablamos de ODS y no siempre lo hacemos con la conciencia de que esa agenda ODS es una agenda de derechos. Es una agenda muy desca, ¿verdad? Desde que miramos al primer objetivo y así sucesivamente, están relacionados con eliminar la pobreza, con hambre cero, FOMI cero, con medio ambiente saludable, porque ciertamente lo que más necesitamos hoy en día en la humanidad es hacer realidad esta agenda de derechos. Y también estamos trabajando mirando al futuro, que ya no es tan futuro, a temas de frontera, como son, por ejemplo, las neurotecnologías. Estamos identificando cómo también la digitalización de la vida contemporánea afecta precisamente a los DESCA, cómo las plataformas digitales afectan los derechos trabalhistas o el derecho a salud, etc. Estas son nuestras líneas estratégicas de acción: direito à saúde, emergencia climática, direito humano al agua, movilidad humana y DESCA. Nos estamos tratando de demostrar cómo en la raíz de los grandes éxodos que hoy se viven en la región y en el mundo están precisamente las falencias en DESCA. Nadie se va en general de su tierra porque quiere, ¿verdad? Cuando te vas a otro país, cuando te vas, a no ser que tengas el privilegio de hacerlo voluntariamente, muchas personas venezolanas, por ejemplo, o en Centroamérica o de Haití, hoy en día se están yendo de sus países forzadas quizá por la persecución política, pero también en muchas ocasiones forzadas por la FOMI, por falta de oportunidades, por falta de trabajo, por hambre. Y eso también lo estamos tratando de vincular a nuestra agenda. De hecho, estamos elaborando un relatorio sobre movilidad humana y DESCA en Centroamérica y México. La cuestión de empresas y derechos humanos, donde hemos tenido que elaborar el primer gran estudio del sistema interamericano sobre esta cuestión. De hecho, he traído 2 ejemplares, uno para César y otro para sortear, así que no me dejen que luego que me olvide de sortear, porque este ejemplar lo traje específicamente para eso. Ha sido un proceso de mucho trabajo, de 2 años, de un proceso de muchas consultas a nivel internacional, a nivel regional, con el mundo académico, con sociedad civil, con estados, con otros organismos internacionales,
para tratar precisamente de interamericanizar esta cuestión, que estaba más desarrollada en Naciones Unidas. Ustedes han oído hablar del tema de los principios rectores de empresas y derechos humanos, ¿verdad? Bueno, esos principios rectores estaban también precisando de una elaboración interamericana a la luz de las normas y la jurisprudencia interamericana, y es lo que hemos hecho. También estamos trabajando en materia de políticas fiscales y económicas, en el entendido que la economía de un país tendría que estar ante todo al servicio de la gente, ¿verdad?, del país. Y que el crecimiento económico, siendo necesario, no debería ser un fin en sí mismo, ¿verdad?, sino que debería, ante todo, dirigirse a la mejora de la calidad de vida de las personas. Es una vergüenza que hoy, con toda la riqueza que hay en nuestros países, haya personas, tantas personas que estén pasando fome, que estén pasando hambre, tantas personas que vivan en la pobreza, en situación de rúa, en pobreza extrema. Es inadmisible. Y eso se debe a que ciertamente las políticas fiscales, las políticas económicas, no están pensadas desde una óptica de derechos, sino más bien desde una óptica de acumulación de riqueza, y sin desconocer la importancia que tienen las actividades económicas para el desarrollo de un país y de una región. Lo que defendemos es un nuevo modelo que realmente busque que esa generación de riqueza no deje fuera a nadie, no quede nadie atrás, como dicen los ODS, ¿verdad? Que nadie se quede atrás. Y también, finalmente, estamos trabajando de una manera muy fuerte en relación con el derecho a la educación, en relación con el derecho a la libertad académica y la autonomía universitaria. Hemos elaborado, junto con la Comisión y junto con la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión, unos principios sobre libertad académica y autonomía universitaria que vienen también a desarrollar esos temas como derechos humanos en sí mismos. ¿Y por qué lo hemos hecho? Porque descubrimos con el devenir del mandato que en nuestra región hay situaciones muy graves que afectan precisamente a la libertad de enseñanza, que afectan también a la libertad de aprender. Observamos cómo en países, por ejemplo, Nicaragua, las personas, estudiantes o profesores, profesoras, son expulsados de las universidades o llevados a prisión por no decir lo que el régimen desea. Y lo hemos observado en otros países de la región, y esto nos llevó a poner ese tema fuertemente en nuestra agenda. En términos de codificación de los DESCA en el sistema interamericano, tenemos la cuestión de los DESCA desde la génesis del sistema. Desde que se adopta la Carta de la OEA en 1948, encontramos todo un capítulo, el capítulo 7, dedicado al desarrollo sostenible, desenvolvimiento sustentable. Fue visionaria también la Carta de la Organización, que por ejemplo en el artículo 34 se propone que los Estados miembros, los Estados americanos, miren qué interesante, ¿no? Estados americanos desde Argentina hasta Canadá y Alaska, se comprometen a trabajar coordinadamente, solidariamente, para eliminar la pobreza y distribuir equitativamente la riqueza. Esto lo dice la Carta de la OEA, artículo 34. También en la Convención Americana de Derechos Humanos encontramos un artículo 26. ¿Lo han aplicado en el caso? Muy bien. Este artículo 26 sobre el desenvolvimiento progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales. Y también tenemos, como les decía, el protocolo de San Salvador. En definitiva, estamos en el sistema interamericano en una especie de nueva era en materia DESCA, donde a partir sobre todo del caso Lagos del Campo versus Perú, en 2017, los DESCA han empezado a ser justiciables de manera directa y autónoma.
Ya desde la opinión consultiva número 23 sobre el derecho al medio ambiente sano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte empezó a decir que el derecho al medio ambiente saludable era un derecho autónomo. En esta sentencia del 2017, miren qué interesante, 3 días después de ponerse en marcha la PDESCA, la Corte afirma que el derecho a la estabilidad laboral, un DESCA, es también justiciable directamente por vía del artículo 26. Y esta línea jurisprudencial, estoy convencida, si el juez Antonio Calzado Trindade hubiera formado parte de la Corte, hubiera desarrollado muchísimo, ha seguido desarrollándose hasta la fecha, ¿verdad? Casos recientes, por ejemplo, de pueblos indígenas, como el caso Laca-Hontat versus Argentina, en el cual la Corte ya, no solamente por vía consultiva, sino por vía contenciosa, ha condenado a un Estado por violar el derecho al medio ambiente a través del artículo 26 de la Convención Americana. No me voy a detener demasiado en los instrumentos, porque ustedes ya los han estado aplicando mucho en su caso, pero sí les quería hablar un poquillo del grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador, que es el grupo de personas expertas que tiene a su cargo el examen de los relatorios que llegan de los estados parte del Protocolo de San Salvador. Saben que el Protocolo de San Salvador es el adicional a la Convención Americana y es un protocolo, un tratado de derechos económicos, sociales, culturales y también ambientales, porque en su artículo 11, yo diría que es el primer tratado internacional que reconoce el derecho a un medio ambiente saludable como derecho humano. Este grupo de trabajo, que como digo está integrado por personas expertas, 4 expertos de origen gubernamental, 2 expertos independientes y bueno, quien les habla. Lo que venimos también desarrollando en cuanto al objetivo de este curso, y por eso se lo quise poner en su radar, son guías para también aplicar los estándares del Protocolo de San Salvador a determinadas poblaciones que están en situación de mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, hemos publicado una guía que hace a los estándares del Protocolo de San Salvador en cuanto a personas LGTBIQ+. Estamos por publicar otra guía sobre pueblos indígenas, sobre movilidad humana y también sobre mujeres. No voy a ahondar en ello, pero sí se lo quería poner en el radar. En cuanto al principio de igualdad y no discriminación, quería relacionarlo mucho con esta edición del curso, porque en definitiva cuando hablamos de vulnerabilidad, cuando hablamos de marginalización, cuando hablamos de exclusión, no estamos hablando de una condición natural de ninguna persona, ¿verdad? Nadie es vulnerable, nadie está excluido, nadie es marginalizable por naturaleza, sino que estas condiciones provienen de situaciones, ¿verdad? Provienen de situaciones que el sistema en el que vivimos provoca, pero que nadie merece de ninguna circunstancia. Y es por eso que es tan importante también entender que esas situaciones que generan vulnerabilidad, marginalización, exclusión, provienen de la discriminación y que la discriminación está prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos y está prohibida por el derecho interamericano con tal categoría. No quiero dejar mucha letra para ustedes porque ya es tarde, sexta-feira, y lo que me importa es más transmitir que leer. Está prohibida de tal manera que la opinión consultiva 18 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual la Corte se pronuncia en relación con los derechos de las personas migrantes, de las personas migrantes, es en esta opinión consultiva donde la Corte dice: nadie puede ser discriminado por ninguna circunstancia, porque eso es un principio de jus cogens.
y el jus cogens, como les digo, es un principio de derecho internacional que pone en el máximo nivel ese principio, porque atenta contra la conciencia jurídica universal. En definitiva, tenemos también en la Comisión, en el sistema interamericano, el trabajo constante de identificar y hacer que los mecanismos con los que trabajamos se pongan en marcha por los grupos de personas en situación de vulnerabilidad. Y así trabajamos por los derechos de las mujeres, pueblos indígenas y tribales, personas afrodescendientes, personas en situación de movilidad humana, crianzas y adolescentes, personas adultas mayores, personas LGTBIQ+, defensores, defensoras de derechos humanos. En el caso de Redesca, por ejemplo, tenemos una gran preocupación por las personas que defienden la naturaleza, el medio ambiente, porque también nuestra región es la más peligrosa para defender el ambiente de todo el mundo. Así lo dice desde hace años un informe global de Global Witness, de la organización Global Witness. Las personas privadas de libertad, que también sufren atentados contra sus DESCA, y en esto César es un gran experto, ¿verdad? Y estamos siguiendo con mucha preocupación cómo la pandemia ha afectado de manera muy grave los derechos a la alimentación, a la salud, a la vivienda digna de las personas privadas de libertad y, por supuesto, también las personas con discapacidad. Y esto hace a ese concepto de interseccionalidad que les mencionaba y que fue desarrollado y mencionado por primera vez por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González Yui versus Ecuador, que se trató de una niña pequeñita, una niña muy pequeña, creo que tenía 3 años, que recibió una transfusión de sangre y ahí se le contagió de VIH, de SIDA, y el Estado fue condenado por no haber tomado las debidas garantías para proteger a esa niña en el sistema privado de salud del Ecuador. Por primera vez la Corte aplicó el concepto de la interseccionalidad, que tiene mucho que ver con el concepto de discriminación múltiple. Y la Corte se planteó, para resumir, que seguramente si en esta niña no hubieran confluido tantos factores de discriminación, ser una niña, ser pobre, ser indígena, hubiera sido diferente, ¿verdad? El resultado de esa situación que ella vivió. Entonces, hablando de derechos humanos de personas en situación de vulnerabilidad, de marginalización, de exclusión, hablando de no discriminación, es fundamental tener en cuenta este concepto, que lo hemos también trasladado a esas 3 resoluciones que les quise también poner en el radar y que hemos desarrollado desde la Redesca para la Comisión en torno a la pandemia. Derechos humanos de las personas con COVID-19. La pandemia ha traído un nuevo gran colectivo de personas del cual podemos formar parte cualquiera de nosotras y de nosotros, ¿verdad? Las personas con COVID-19, que así como a lo largo de la historia de otras pandemias o de otras enfermedades como la producida por el VIH, merece también mirar a ese colectivo de personas con una lupa específica. Produjimos también una resolución sobre pandemia y derechos humanos en las Américas, y la última de esta trilogía sobre las vacunas contra el COVID-19, con la gran preocupación de que precisamente en el acceso a la vacuna contra el COVID-19 se registran graves situaciones de discriminación. Y lo hemos visto, ¿verdad?, sobre todo al principio de la pandemia, cómo a los colectivos más discriminados les resultaba más difícil acceder a los tratamientos y a las vacunas contra el COVID-19. Voy a ir terminando, pero no quería dejar de poner también en su radar todos estos relatorios que hemos hecho para la comisión, junto con la comisión desde Redesca, porque creo que también puede ser de mucha utilidad para su trabajo.
El primero del 2017 y que resumen los 5 años del mandato que llevo hasta ahora. Pobreza y derechos humanos, las Américas. Empresas y derechos humanos, estándares interamericanos, derechos laborales y sindicales, informes sobre las personas trans y de género diverso, sobre los DESCA de las personas trans y de género diverso, el informe sobre corrupción y derechos humanos, informe sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas afrodescendientes, y muy recientemente lanzamos este compendio sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el marco de los mecanismos de la Comisión, que es el primero que se ha hecho en la historia de la Comisión y que me da también mucho gusto pues, ponerlos en su radar, porque creo que puede ser de mucha utilidad para vuestro trabajo. Finalmente, algunos documentos también de importancia. Me contaba la profesora Daniele Anoni que ella ya hizo referencia a nuestro informe 2021, el cual precisamente lleva por título Poner la economía al servicio de la gente, que es en definitiva lo que mi mandato cree sería la mejor estrategia para lograr que los DESCA se realicen para todas y todos, al menos de forma mínima, para la dignidad humana. También les quería traer esta portada del informe sobre la situación de los derechos humanos en Brasil. Tuve la suerte de acompañar a la Comisión hace unos años ya, claro, antes de la pandemia, en su visita de trabajo acá en Brasil. Incluso pude ir a Roraima, estuvimos también en Río de Janeiro, y la Comisión se desplegó por todo Brasil y dio como resultado ese informe, que me parece muy importante que tengan en su radar, porque tiene recomendaciones que pueden ser de importancia para su trabajo. Y este es el más reciente de nuestras publicaciones, que es la primera resolución, el primer set de estándares en realidad sobre el cambio climático que van a encontrar en el sistema interamericano, y de hecho yo creo que también a nivel internacional, porque lo que hemos buscado precisamente con esta resolución que ahora estamos viendo de aplicar en los estados de la OEA es tratar de dar una herramienta a los estados, a la sociedad civil, a la academia, para poner en el centro de las políticas climáticas, de la acción climática, los derechos humanos. Y ese también es un mensaje que quería traerles muy especialmente a este curso, porque la emergencia climática, como lo dice la palabra que utilizamos, no es algo que pueda esperar. Yo imagino que también habrán hablado en este curso sobre este tema, porque si hay un fenómeno que va a causar cada vez más vulnerabilidad, más marginación, más exclusión, es precisamente el cambio climático, que afecta muy diferencialmente y muy virulentamente a quienes menos pueden defenderse de sus efectos y a quienes menos contribuyen a sus emisiones. Las comunidades de primera línea, las que están en el Caribe, las que están, los pescadores, ¿cómo se dice pescadores? Pescadores. Igual, siempre que duda es una regla. Bueno, y las personas que están en movilidad humana, las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas, quienes más contribuyen en realidad a cuidar la naturaleza, son quienes más están sufriendo y van a sufrir el cambio climático. Por eso es urgente que pongamos una mirada de derechos, de indivisibilidad, de interdependencia, de género, de interseccionalidad a esta agenda que es ahora mismo, yo diría, la mayor prioridad de Redesca. Y ahora sí, me voy a despedir, por supuesto, con una cita del gran profesor, maestro Antonio Augusto Cansado Trindade, en el voto Niños de la Calle, en una foto tomada durante su conferencia acá en el curso. Y él decía que la privación arbitraria de la vida no se limita pues al ilícito del homicidio, se extiende igualmente a la privación del derecho de vivir con dignidad. Esta visión conceptualiza el derecho a la vida como perteneciente al mismo tiempo al dominio de los derechos civiles y políticos, así como al de los derechos económicos, sociales y culturales,
ilustrando así la interrelación e indivisibilidad de todos los derechos humanos. Muito obrigada y espero que lean todos estos informes relatorios. Muito obrigada. Faço a entrega. Muito obrigada. A juíza. Receber nas mãos as três. A Janina está presente? Pessoal, na sequência, nós temos 3 atos. Primeiro,